Muy buenos días, estimados hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo en este devocional que hacemos de lunes a viernes. Hoy quiero concluir lo que he estado hablando los últimos días acerca de la reverencia al Señor. Y cuando hablo de reverencia al Señor, siempre apuntamos a la reverencia dentro de la iglesia, pero la verdad es que la reverencia a Dios tiene que ser siempre en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Nosotros hacemos reverencia a Dios cuando hablamos de Él. En una ocasión fui invitado a un almuerzo con varios hermanos en Cristo, y el que nos invitó no era cristiano, así que él dijo, bueno, aquí el pastor Membreño, él es un hombre de Dios, ¿verdad? O es que ya no cree en Dios. Entonces yo vi la pregunta como algo que no, y le digo, ¿por qué no voy a creer en Dios si soy pastor y lo que has dicho? Pero preguntó al que estaba al lado de él, y aquel solo se rió y dijo que a él le gustaba el evangelio nada más. Y este era un hombre que estaba metido en la iglesia y que estaba participando inclusive de la mesa del Señor. Así que aquí deshonramos a Dios cuando hacemos este tipo de cosas, porque nos olvidamos de que Él está en todas partes y Él oye todo lo que nosotros decimos. Además conoce y lee nuestro corazón. Dios es digno de todo honor, de toda gloria, y de ahí es donde parte la reverencia. Él es digno de reverencia porque Él es digno de todo honor, de toda gloria. Es nuestro Creador, nuestro Señor. Pero muchas personas pues no tienen bien claro esta definición y actúan como ellos quieren. Y esto es triste cuando uno lo mira. Si vamos al aspecto de la iglesia, en la iglesia debemos de saber conducirnos. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15 le dice a su pupilo Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? También yo voy a hablar de esto más adelantito, pero quiero decirles que en Corintios capítulo 11, versículo 29 dice que comer indignamente o irreverentemente, sin discernir el cuerpo del Señor, es malo. Eso puede llevarte a condenación. Cuando las personas en aquel tiempo llegaban a la mesa del Señor, llegaban a comer y a beber, y les valía poco el resto de los hermanos, así que no dejaban ni comida, se comían todo y se bebían todo. Y entonces el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, verso 29, acerca de esto. No siempre lo leemos en la cena del Señor, pero aquí habla algo importante. Dice, comer indignamente o irreverentemente sin discernir el cuerpo de Cristo. Y aquí tiene dos formas. Una, sin discernir por qué vino a morir nuestro Señor. Y dos, sin discernir que el cuerpo de Cristo también es la iglesia de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 27, el apóstol Pablo dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno individualmente es un miembro de Él. O sea que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cuando las personas comen indignamente la cena del Señor de forma irreverente, ¿verdad? Entonces se exponen a el castigo del Señor. Qué importante es saber conducirse. Leo de nuevo 1 Timoteo 3:15, dice, para que sepa conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Oigan bien estas palabras, y dice, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, mis queridos hermanos, es la iglesia, y la iglesia es el grupo de personas que somos creyentes en el Señor y que cuando venimos a un recinto, cualquiera que sea nos convertimos en la iglesia del Señor, iglesia del Dios viviente. Imagínense qué palabras más poderosas, ¿no? Ahora, que dice que también esta iglesia del Dios viviente es columna. Y cuando hablamos de columna estamos hablando de un soporte estructural de un edificio o inclusive de nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos una columna vertebral que sostiene nuestro cuerpo. Sin la columna vertebral nos doblaríamos hacia adelante o hacia atrás, no podríamos ni siquiera estar de pie, porque la columna es la que sostiene. Entonces eso es lo que es la iglesia del Señor. Nosotros somos, incluyéndome, porque no quiero tampoco excluir a nadie que vaya a venir luego a la casa del Señor y que conozca a Cristo y que se convierta en iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces somos estructura, soporte de un edificio, de una columna, de la estructura de la iglesia. La iglesia se mantiene de pie con una columna.
Y cuando dice baluarte de la verdad, está hablando de un bastión, de un lugar de defensa, donde hay una fortaleza, ¿no? Y que nos podemos cubrir y defender también la causa, la verdad. La verdad, muy pocas veces tenemos que estar peleando por la verdad es la verdad y punto. Irrelevante es que alguien crea que esa es la verdad o que él tenga otra verdad. La verdad de Dios está en la Biblia y eso es lo que nosotros creemos. La iglesia se sostiene y se define, es el cuerpo de Cristo por el mismo Jesucristo. Ahora, ¿cómo conducirnos dentro de la iglesia cuando estamos con los hermanos? Debemos de comportarnos como hijos de Dios, como santos, entendidos en la palabra, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces llegamos tarde y cuando ya comenzó el culto y comenzamos a saludar a todo el mundo. Y yo he visto eso en muchas iglesias, estando de visita, en nuestra iglesia inclusive. Hay personas que llegan tarde y llegan saludando a todos, en vez de llegar calladitos y entrar y sentarse allá en la última sillita, ¿no? Para que nadie se percate de su tardanza. Esto por educación también es importante. Hay personas que se están levantando cada rato de la iglesia, o sea, de sus asientos durante el culto y principalmente durante el mensaje de la palabra de Dios, que es la parte central medular, porque también la alabanza lo es, pues, pero la parte espiritual profunda que queda en nuestros corazones es la palabra del Señor. Entonces, ahí estamos nosotros haciendo cosas indebidas o cosas que no deberíamos de hacer a esa hora, sino estar atentos a la palabra. Por eso, el primer mandamiento de la ley de Dios, como algunos dicen, ¿verdad? No solamente es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, sino oye Israel, porque la palabra oír es importante. Oigamos la palabra, démosle lugar a Dios para que Él pueda hablar, porque a veces no queremos que Él hable. Y a veces nos duele, muchas veces el mensaje es para nosotros. Por otro lado están los hermanos que son abusadores y que usan su teléfono para perderse en el culto. Contestan el teléfono, se levantan, aló, sí, ya, espérame que me voy a salir que estoy en la iglesia. Eso es una irreverencia total. Hay otras personas que aprovechan el mensaje de la palabra de Dios para pegarse una buena dormida. Y a veces uno dice, wow, el mejor sueño es el de la iglesia. Ahí duerme tranquilo uno. ¿Por qué? Porque hay bastante silencio y solo una persona está hablando, ¿verdad? Y eso me duerme. Cuando el pastor habla, yo me duermo. Esa es irreverencia también, mis queridos hermanos. Apague su teléfono celular cuando llegue a la iglesia. O no lo apague, pero quítele por favor el volumen. Mire, yo le estoy hablando no como pastor de la Iglesia Cristiana Coinonía, porque tampoco tengo derecho de ir y exigirle estas cosas, pero son formas de conducirse dentro de la casa de Dios para respetar no solamente el recinto, sino la reunión de los santos, porque otros también, cuando usted entra tarde, cuando usted recibe el teléfono, también pierden el hilo de lo que el pastor está o el predicador está llevándole a usted. Ahora, otro de las irreverencias, y con esto ya voy cerrando, los negocios. ¿Cómo ponemos negocios en la iglesia? Venta de ropa, venta de zapatos, venta de comida. Es para Hay hermanos que dicen, yo doy el diezmo de lo que vendo. Sí, pero la casa del Señor es casa de oración. Él mismo sacó a aquellos individuos, ¿no? que tenían sus negocios dentro del templo y lo sacó y les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, Cristo viene por una iglesia gloriosa. Fíjense bien que dice Efesios capítulo 5, versículo 27. Usted léalo después. Dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin mácula, dice en algunas otras versiones, o inmaculada, ¿verdad? Ahora, esto es porque han sido lavadas sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, si todavía usted no tiene una convicción de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que es Cristo para nosotros, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que estos que subieron al cielo en Apocalipsis 7:14, dice, vienen de la gran tribulación porque sus ropas fueron lavadas, emblanquecidas en la sangre del Cordero. Así tenemos que vivir nosotros. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si yo no tengo temor a Dios y soy irreverente, entonces yo me atengo a ciertas consecuencias que van a venir. Y yo no las conozco porque Dios es el que pone y el que dispone.
Yo solamente estoy hablando la palabra del Señor. Examine su conducta. Si otros son irreverentes, mi querido hermano, usted sea reverente. Enseña a otros, pero con amor, a ser reverentes y a conducirse dentro de la casa del Señor. Hágalo si usted es una persona, un líder de su iglesia. Ayude a los hermanos, no los tenga como agresores, sino como niños a quienes hay que instruir, hermano. Cállate, por favor. Hermano, que su niño vaya a la escuela dominical, porque para eso está, para que usted pueda tener toda la capacidad de atención aquí. En los cursos de comunicación, mis queridos hermanos, dicen que uno puede estar pendiente de algo por 3 minutos y luego de 3 minutos siempre hay algo que lo distrae, un golpe o alguien que gritó, un pito de un auto, lo que sea, pero esto sucede. Entonces tenemos que estar atentos a la palabra del Señor siempre. Recuerden que Dios no cambia, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Él, dice Malaquías 3:6, yo soy el Señor y no cambio. También en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos, para siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Él quiere que nosotros estemos integrados a la iglesia del Señor, que seamos abiertos en esto, porque es importante tener una forma de conducirse y ser de alguna forma una persona reverente, no solo delante de Dios, delante de los hermanos, delante de la gente de mi trabajo, delante de mi propia casa. Y termino diciendo esto que está en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Preséntense, y esto se lo digo no exactamente como está, ¿verdad? Sino paragrafiado. Preséntese al Señor aprobado, que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Dios te bendiga y te ayude a ser reverente en la casa del Señor, fuera de la casa del Señor, en todo lugar, porque Él es omnipresente y Él siempre nos está viendo. Que tengas un buen día. Dios te bendiga.